obligación de pago o la contratación de un trabajador, la RT otorgará las prestaciones y podrá repetir del empleador el costo de él. En el caso de los apartados anteriores, el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía, que esto está reglamentado por el decreto 334 del 96 en su artículo 17, donde hay un inciso que es para la primera situación, es decir, que no esté ni autoasegurado ni tenga RT. Entonces dice, es su cuota omitida la que hubiera debido pagar el empleador a una RT desde que estuviera obligado a afiliarse. Está obligado a afiliarse cuando tiene trabajador. El valor de la cuota omitida por el empleador no asegurado o autoasegurado será equivalente al 150% del valor que surja de aplicar la alícuota promedio del mercado para su categoría de riesgo. Bien, la alícuota promedio, todos los años la superintendencia emite, la superintendencia de riesgo de trabajo emite cuáles son esas alícuotas promedio. Entonces, y las aprueba. En este caso, la última vigente es la resolución 40 del 2021 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y dice que va a ser vigencia por las deudas que están entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021. Las que corresponden a partir del 1 de abril del 2021, yo todavía no tengo esa información. Pero seguramente debe estar en algún lado. Profe, disculpe. Sí. De la conexión anterior me pude conectar recién. Me dijeron los chicos que tomó lista. Sí, estás presente. Gracias. Bien. Esta resolución, aparece este cuadro donde en función de la actividad está de acá hasta la última, está el número de SIU, la descripción de la actividad y cuánto es la alícuota promedio en el mercado. Si no está autoasegurado o no tiene contrato con la RT, le debe al Fondo de Garantía administrado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo esto más un 50%. Es decir, que en vez de 7 acá va a tener 10 y pico por ciento de todo lo que le debió haber pagado a la RT, ¿no? Bien. Y en el inciso 2 de este artículo dice, las que hubiera debido pagar el empleador a una RT desde que estuviera obligado a declarar, es decir, que sí tiene un contrato con una RT, pero no declara, estaba obligado pero no lo hizo, la contratación de un trabajador. Entonces el valor de la cuota omitida va a ser proporcional a la obligación de pago o la remuneración del trabajador que se omitió declarar, es decir, no va a deber sobre todo, sino solo de aquellos trabajadores que tenía que haber declarado y no declaró, lo que le debió haber pagado un RT, se lo tiene que pagar ahora al Fondo de Garantía administrado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No obstante esto, si tiene un accidente, las prestaciones las va a dar la RT, pero se la va a repetir, se la va a tratar de cobrar al empleador. Bien, y este es el último de los puntos donde si el empleador omitiera total o parcialmente el pago de las cuotas a su cargo, la RT otorgará las prestaciones y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas. Esto está reglamentado por el artículo 28, apartado 4, inciso 1, donde dice que las aseguradoras responderán por las contingencias producidas durante la vigencia del contrato de afiliación, otorgando las prestaciones con los alcances establecidos en los capítulos 4 y 5, es decir, prestaciones dinerarias y en especie, de la Ley 24.557. Estas son las responsabilidades por omisiones del empleador, cuando omite hacer alguna de las cargas que tiene. Insuficiencia patrimonial. Esto yo lo voy a dar rápido y esto no va al parcial. Insuficiencia patrimonial porque son muy pocos los casos y ustedes prácticamente, como si van a trabajar en una RT y si son productores, tampoco lo van a ver mucho. Esto es únicamente
los accidentados son los que pueden reclamar esto, y las ART en el caso que habíamos visto, que tuvieran que repetir del empleador y este estuviera insolvente. Bueno, ¿qué pasa si el empleador, que nosotros habíamos visto, no tiene contrato de ART, no está autoasegurado y tiene accidentado? Bueno, le debe al fondo de garantía y le debe a el accidentado los beneficiarios en caso que hubieran tenido una contingencia cubierta. Entonces, para que funcione y lo pague el fondo de garantía de la ley de riesgo de trabajo, hay que hacer unos trámites previos, que es lograr que la justicia declare la insuficiencia patrimonial del empleador. Entonces, esto se hace a través de un procedimiento sumarísimo, que depende de la jurisdicción, y tiene ciertos requisitos, y hay que hacer las gestiones indispensables para tratar de cobrar dentro de los 90 días. Si en 90 días se hacen las gestiones judiciales para cobrar y no se regularizan, bueno, el accidentado o mismo la RT tiene 30 días a partir de esos 90 para solicitar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que declare la insuficiencia patrimonial del empleador para que así las deudas que tienen puedan cubrirse con el fondo de garantía de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto es lo único que tienen que saber. Yo no lo voy a tomar, no elijan este tema, porque como esto está reglamentado por el decreto 334 del 96, artículo 19, bueno, acá está bien explicado y es bastante largo, ¿no? Esto, como no es importante, no lo vamos a pasar de largo. Bueno, más ahora que esta es la última clase. Autoseguro. Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que tiene esta ley. Es decir, nosotros vimos qué era lo que se precisaba para ser un empleador autoasegurado, todos los requisitos que vimos al comienzo, más los 87 millones como capital mínimo. Aparte de eso, tiene que hacer al fondo de garantía, tienen que hacer aportes al fondo de garantía como las ART hacen aportes al fondo de reserva. Es decir, dice, quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y de las ART. Con la excepción de la afiliación, es decir, no hace falta afiliarse, pero sí cumplir con todos los requisitos para ser autoasegurado. No tiene que hacer el aporte al fondo de reserva, sí lo tiene que hacer al fondo de garantía, y toda otra obligación incompatible con dicho régimen. Bien. Vamos a el capítulo 9 de derechos, deberes y prohibiciones. Hay tanto de las aseguradoras de riesgo de trabajo, tanto de los empleadores, como obligaciones de parte de los trabajadores. Bien. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, aparte de los derechos, deberes y obligaciones que dice esta ley 24.557 en su artículo 31, también tiene obligaciones que salen de la resolución, anoten porque esto sí es importante que lo sepan, es de la resolución 463 del 2009 en sus artículos 10 y 11, donde habla de dónde tienen que hacer las inspecciones, las visitas para ver el grado de cumplimiento de las normas de seguridad, las ART, y con qué frecuencia. Esto igual ahora lo vemos, pero para que ustedes vayan sabiendo. Y también se complementa con, en el anexo 1 de la resolución 46 del 2018 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el anexo 1, en la cláusula 5, en los incisos 2 del apartado A hasta el apartado L. ¿Del apartado A al apartado cuál, profe? Al apartado L.
Si alguno va a elegir este tema, derechos, deberes y previsiones, con que elija de una de las partes es suficiente, ¿no? Porque es bastante en lo que tiene que ver con ARTs y lo que tiene que ver con empleadores. Bueno, vayamos. Y aquellos que no elijan este tema, yo voy a preguntar solamente la del artículo 31. Pero es importante que ustedes sepan que, aparte de lo que dice la ley, fundamentalmente por el anexo 1 de la resolución 46 de 2018, que recalco que es el que figura como condiciones particulares y generales de la cobertura, ahí tienen muchas más obligaciones las ART y los empleados. Arranquemos. Bueno, las ART tienen que denunciar ante la superintendencia todos los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, en caso de ser necesario. Tiene que tener acceso a toda la información necesaria para cumplir con las prestaciones. Tiene que promover la prevención, informando a la superintendencia de riesgo de trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas. Mantener por cada uno de los establecimientos un registro de siniestralidad. Informar a los interesados, llámese o trabajadores o empleadores, acerca de su composición de la entidad, de los balances, régimen de alícuotas y demás elementos que determinen la reglamentación. No va a poder fijar cuotas en violación a las normas de la ley de riesgo de trabajo. Esto nosotros lo habíamos visto cuando vimos las alícuotas que tienen que presentar para que se las pruebe la super, y habíamos visto que tenían un piso y un tope en función del primer dígito del clasificador industrial internacional uniforme. Ni puede destinar los recursos a objetos que no sean los previstos por esta ley. No podrá realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores con carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación. Es decir, esto había empresas, había aseguradores que le pedían, antes de tomarlo, porque veían la siniestralidad o veían la judicialidad, le exigían que le hicieran una evaluación, ya sea física o psíquica, de los trabajadores. Eso está expresamente prohibido por el artículo 31. Es decir, no pueden realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores con carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación. Es decir, no pueden condicionar tomar un contrato o no según cómo hayan resultado sus exámenes físicos. ¿Por qué? Porque no los pueden realizar. Está expresamente prohibido. Bien. En la resolución 46, en el anexo 1, en la cláusula quinta, obligación y responsabilidad de las partes, vemos obligaciones del ART, habla a los efectos de cumplimiento de lo establecido por, bueno, habla de la resolución 463, artículos 10 y 11, la resolución 463 del 2009, en esa resolución habla de cuándo tiene que hacer las visitas y los planes de las ART. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Tiene que ver, esa resolución 463 del 2009 habla que las ART, empresas mayores de 6 trabajadores, no tienen obligación de ver el grado de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, y sí, si tienen menos de 6 y tienen, hay personal expuesto a agentes de riesgo, ahí sí tienen que hacer la visita para corroborar cuáles son las medidas de seguridad e higiene que están cumpliendo. Bueno, las ART tienen que declarar en el registro de cumplimiento de normas de higiene y seguridad con carácter de declaración dentro de los 40 días de recibido el relevamiento general de riesgos laborales. Es decir, los empleadores cuando toman un contrato con la ART tienen que completar todo un formulario que es un relevamiento general de riesgos laborales que tiene más de 150 preguntas,
donde figuran si cumple, no cumple o no aplica, y en función de lo que no incumple tienen un plazo para regularizar. Eso, cuando hacen un contrato y en todas las renovaciones, se lo tiene que informar a la ART. Y la ART tiene que verificarlo siempre y cuando la empresa tenga más de 6 trabajadores, y en aquellas que tengan menos de 6, si tiene personal expuesto a agente de riesgo. Tiene que denunciar en ese registro a aquellos empleadores que no presentaron el relevamiento general de riesgos laborales al momento de la afiliación o la renovación automática, sí, que esta información se actualiza anualmente. Denunciar en el mismo registro a los empleadores que no han dado cumplimiento al plan fijado, es decir, que si decían que había cosas que incumplían y tenían un plazo y no lo cumplieron en ese plazo, también lo tiene que denunciar la ART. Tiene que brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica al empleador sobre la normativa vigente. O sea, no es, la ART no es su equipo de seguridad e higiene del empleador. O sea, da asesoramiento y ofrece asistencia, pero no es el responsable de la seguridad e higiene de ese empleador. La ART también tiene que realizar, como habíamos visto en los distintos tipos de examen, los exámenes periódicos al personal expuesto a agente de riesgo, que esa lista la presenta el empleador. Tiene que de esos exámenes periódicos informar al empleador y al trabajador, mantener informado al empleador acerca del estado del trabajador siniestrado. Toda esta información está brindada a través de la web de cada una de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Hoy por hoy está todo muy avanzado en ese sentido. Denunciar ante la superintendencia todo incumplimiento de las normas de higiene y seguridad vigentes en la que incurriera el empleador, o toda conducta renuente a adecuar las condiciones de trabajo. Es decir, vos sugerís, no te da morilla, bueno, tenés que denunciarlo ante la superintendencia, que va a tomar las cartas en el asunto. Y mantener un registro actualizado de accidentes laborales y enfermedades profesionales por establecimiento conforme lo informado por el empleador. Ustedes ven que varias de estas cláusulas ya están en el artículo 31, pero como esto es parte de las condiciones condiciones de póliza, también figura. Dice, cuando en un establecimiento concurran 2 o más ART, tienen que coordinar, y la encargada y responsable de la coordinación es la ART del dueño del titular del establecimiento. Como los empleadores tienen la obligación de denunciar los siniestros laborales, en caso que no lo hagan, la ART tiene que denunciarlo ante la superintendencia. Poner a disposición del empleador el listado de prestadores vigentes que brindarán cobertura a nivel nacional. Esto también está en casi todas las webs. Y con eso terminamos todos los derechos, deberes y prohibiciones que tienen las aseguradoras de riesgo de trabajo. Bien. Los empleadores, aparte de lo que dice el artículo 31 del inciso 2, que es lo que vemos acá, también están lo que dice el anexo 1 de la resolución 46 de 2018, la cláusula quinta, inciso 1, apartados A hasta el apartado 8. Los empleadores, bueno, el artículo 31 dice que van a recibir información del ART respecto al régimen de alícuotas y las prestaciones, como asesoramiento en materia de prevención, así como este tiene un derecho, tenía la obligación la ART de hacerlo, notificar a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentran afiliados, para que estos tengan el teléfono en caso de que tengan que denunciar un siniestro y sepan a qué ART tiene que verlo. Acuérdense que nosotros vimos que si entran en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con su número de quit pueden saber en qué ART están afiliados. Denunciar a la aseguradora de riesgo de trabajo y a la super los accidentes y enfermedades que se produzcan en sus establecimientos. Cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento,
y mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. Igual que la RT, también el empleador tiene que tener un registro por establecimiento. Por la cláusula quinta de la resolución 46 del 2018 en su anexo, se complementan estas obligaciones del empleador con lo que vimos recién del artículo 31. Reitero, hay varios que se repiten, pero estos, como es el contrato, figuran también acá, ¿no? Para que el empleador también, aparte de la ley, vea todas las obligaciones que tiene y está en el contrato que tiene con la ley de riesgo de trabajo. Cumplir las exigencias en materia de higiene y seguridad del trabajo conforme a la normativa vigente, que corresponda a la actividad desarrollada en él o los establecimientos alcanzados por el objeto del presente contrato, y en caso de incumplimiento se le va a aplicar el régimen de sanciones que corresponda. Declarar al momento de la suscripción de la póliza digital los datos del establecimiento y el estado de cumplimiento de la norma de higiene y seguridad y la identificación de los agentes de riesgo en cada uno de ellos. Porque nosotros hemos visto que en función de esta información, las ART le hacen los exámenes periódicos que corresponden. Elevar y presentar con carácter de declaración jurada al momento de la suscripción el programa anual de prevención de riesgos laborales, que tiene que ser presentado no solo cuando se contrata el seguro, sino que actualizado en su renovación. En caso que tenga cambios de tecnología e incorpore sustancias y compuestos en los procesos, tiene que notificarlo anticipadamente a la RT para que la RT analice si tiene que hacer algún tipo de mejora o no. Tiene que facilitar el ingreso y la tarea del personal, tanto de la autoridad competente, es decir, tanto de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como de la aseguradora, para verificar y hacer auditorías y evaluaciones que cada una de ellas considere que corresponde. Cumplir con las recomendaciones que formule la RT, así como también con los programas que también establezca la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Acreditar la realización de los exámenes preocupacionales. Acuérdense que cuando vimos los distintos tipos de exámenes, el examen preocupacional era obligatorio y a cargo del empleador, y notificar a la ART con 72 horas de formalizado el contrato. Usualmente esto no se hace, sí se hace en caso de que los accidentados que le pidan para ver si tenían alguna incapacidad preexistente y que estuviera realmente homologada como corresponde. Tienen que acreditar la capacitación que le brindan al trabajador previo al inicio de tareas respecto de los riesgos que conlleva la tarea desempeñada. Es decir, tiene que acreditar la capacitación. Esta capacitación depende del tipo de cliente, las puede brindar la RT y emitir el certificado correspondiente, y si no, su equipo de seguridad y higiene que tenga contratado el empleador puede dar las capacitaciones y emitir los certificados que corresponden. Dar las altas tempranas y las bajas tempranas en los plazos que determine la ley. Si no da el alta temprana y tiene un accidente, acuérdense que tiene contrato con la RT, pero no cumplió con su obligación de tener el blanco al trabajador, entonces la RT va a dar las prestaciones y va a repetir al empleador. Las bajas tienen que ser informadas 3 días una vez producido esa baja laboral, informar a los trabajadores cuál es la aseguradora a la que están afiliados y qué tipo de cobertura le van a tener, entregar las credenciales. Esto la RT se las pasa al empleador y el empleador la distribuye. Bueno, más allá de la capacitación previa en función del trabajo a realizar, tiene que capacitar
En función de la actividad que desarrolle, bueno, tiene capacitaciones con una frecuencia usualmente anuales, donde también tiene que registrar esas capacitaciones. Está obligado a denunciar al RT inmediatamente conocido todo accidente de trabajo o enfermedad profesional. En caso que no lo haga, en las condiciones particulares de la póliza se establece una cláusula donde dice un importe que le va a cobrar la RT en caso de multa, y aclara que la denuncia la puede hacer, aparte del empleador, el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Sí, si bien es obligación del empleador, en caso que por ahí no conozca que se produjo el accidente, lo puede hacer el propio trabajador, los derechohabientes o cualquier persona que haya tenido el conocimiento. Lo importante es denunciar ese accidente. Cuando la RT no pudiera dar cumplimiento o dar la primera prestación en forma urgente, bueno, el empleador lo puede hacer y pedir los comprobantes de gasto para que después la RT se lo reintegre dentro de un plazo de 10 días de presentada esa rendición. Tiene que contar con servicios de salud y seguridad del trabajo con carácter interno o externo. Puede tener una persona o contratar un servicio con especialistas. Y esto, el O es concurrente con el que vimos antes, dice, cuando concurran en un mismo establecimiento 2 o más empleadores, deberá celebrarse acuerdo entre ellos para coordinar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, siendo responsabilidad del titular del establecimiento procurar dicho acuerdo. O sea, siempre es responsabilidad del titular o la RT que tenga el titular de coordinar las acciones de prevención. Bien. Y ahora vamos a lo de los trabajadores, que lo de los trabajadores sí tienen nada más estas que dice el artículo 31. No figura en el anexo ninguna deber, derecho o previsión más que estas. ¿Por qué? Porque el contrato es entre el RT y el empleador, no es un contrato del trabajador. Bueno. Va a recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgo de trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas, cumplir con la norma de seguridad y higiene, informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo, aparte de denunciar ante el empleador los accidentes y enfermedades, si ellos ven algo que puede generar un mayor riesgo de trabajo, también tienen que informar al empleador para que tome las medidas del caso. Y tienen la obligación de someterse a los exámenes médicos y tratamientos de rehabilitación que le indique la RT. Bien. Eso es deberes, derechos y prohibiciones de lo que es RT, de lo que es empleador y de lo que es trabajador. Bien, ahora vayamos a lo que es las sanciones. Y vamos a ver las sanciones que hay para las ART, compañía de seguro de retiro, de sus obligaciones a cargo. En el inciso 1 habla de todas las obligaciones, con el caso de que haya incumplimiento, van a tener como sanción una multa. Y esa multa va a variar entre 20 o 2.000 AMPOs. Ese AMPO tuvo transformación. El AMPO es el aporte medio previsional obligatorio cuando salió la ley en el 96. Después se modificó por el MOPRE, que es el módulo previsional. Y después, en la actualidad, está vigente lo que se llama una relación entre el haber mínimo garantizado y el MOPRE, que es del 22%. Con lo cual, la superintendencia saca cada tanto cuánto es la equivalencia entre el MOPRE, entre el AMPO, el MOPRE y el haber mínimo garantizado. Por ejemplo, a junio de este año, esa equivalencia es 5.074 pesos con 23. Fíjense que la multa más chica que tiene una RT es de 100.000 pesos y la mayor
puede llegar a 10 millones de pesos. Eso es una multa por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Y después va a algunos incumplimientos específicos. Si es por prestaciones en especie, la parte de asistencia médica y farmacéutica, si no cumple eso, puede ser reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal, es decir, que puede incumplir con las prestaciones en especie de asistencia médica y farmacéutica en caso de ese incumplimiento, puede ser asimilable a lo que es abandono de persona en el Código Penal y recibir las sanciones que ahí dicen, que pueden ser penas de 2 a 6 años, 3 a 10 o 5 a 15, depende si ese abandono le haya generado algún daño, si le haya generado un grado de daño o si le generó la muerte. Con lo cual, no hay ninguna RT que deje de dar las prestaciones de asistencia médica farmacéutica. En caso, por más que haya duda, la primera se la va a dar. ¿Qué pasa si el empleador omitiera abonar las cuotas o de declarar su pago? Más allá de lo que le corresponda, como vimos en el artículo 28, puede ser sancionado con prisión de 6 meses a 4 años. Desde el 96 a la fecha no hay ningún empleador que haya ido a prisión por no abonar las cuotas o no declarar su pago. Si el incumplimiento del empleador autoasegurado, de las ART y las compañías de seguro, fuera de las prestaciones dinerarias a su cargo o de los aportes o fondos creados por esta ley, puede ser sancionado con prisión de 2 a 5 años. Es decir, ya vimos que si la ART no cumplía con las prestaciones, en especie de asistencia médica farmacéutica, podría ser sancionado como si fuera un abandono de persona. Si son prestaciones dinerarias o aportar al fondo de reserva, puede ser sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y en caso de personas jurídicas, la pena va a caer en los directores, gerentes, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia que hubieran intervenido en el hecho punible, ¿no? Pero para que sean aplicables estas sanciones de prisión, tuvieron que haber sido intimados y tenía que haber regularizado esta situación, es decir, de las deudas, dentro del plazo de los 15 días. Y en estos casos va a atender la justicia federal en el caso de estos